Buen día y bienvenidos a esta presentación del área de investigación de operaciones, en donde les estaré hablando acerca del método simplex, que iremos viendo a lo largo de esta presentación. Veremos un poquito acerca de lo que es el método simplex y sus definiciones básicas. Estaremos hablando acerca de los conceptos básicos necesarios para poder operar y manipular las operaciones de los ejercicios que vamos a estar resolviendo a lo largo de la presentación. Vamos a estar también hablando acerca de la preparación del modelo de este método y de las consideraciones que hay que tener en cuenta para resolver ejercicios. Y también vamos a formar parte de la resolución de ejercicios, en lo que vamos a entender un poco más acerca de este método. ¿Qué es el método simplex? Sencillamente, el método simplex es un algoritmo iterativo publicado por el señor George Dantzig en el año 1947, en donde el objetivo es buscar alcanzar el máximo o mínimo, dependiendo de lo que se requiera en el ejercicio o problema, de una función lineal compuesta por un conjunto de variables que deben satisfacer ciertas condiciones impuestas por restricciones lineales en forma de inecuaciones. El proceso concluye cuando no es posible continuar mejorando dicho valor, y es donde decimos que alcanzamos la solución óptima, ya sea el menor o el mayor valor posible en el cual se satisfagan las restricciones. Entonces, en esta presentación definiremos en detalle distintas aproximaciones para la resolución de un modelo de programación lineal utilizando el método simplex, y además discutir sobre sus principales características. Vamos ahora con los conceptos básicos que son necesarios para entender cómo se resuelven estos ejercicios, y más que conceptos básicos son elementos que forman parte de ello. Empezamos primero con las variables de holgura. Una variable de holgura es la cual se le agrega a una restricción para que su relación sea de igualdad. Esto quiere decir que estas variables representan el valor que le hace falta al lado izquierdo para ser igual que al derecho. Puede ser un número muy pequeño, el cual desconocemos, pero este va a hacer que en ambos lados de la igualdad se mantenga un equilibrio de valores. Luego vamos con las variables básicas, que son las variables que indican los valores de x, y y z, la cual es la función objetivo, para sustituirlos en ella. Son los valores resultantes de cada restricción o función objetivo correspondiente. Luego tenemos la variable entrante, que es la variable cuyo coeficiente en la tabla tenga el mayor valor de los negativos correspondientes de la función objetivo. Luego tenemos la variable saliente, que es la variable cuyo coeficiente de la tabla resulta el menor valor de los positivos al realizar la prueba de la razón. ¿Qué es la prueba de la razón? Es el resultado de la división del coeficiente de la variable básica y el coeficiente de la variable de entrada de nuestra columna pivote. ¿Y qué es un pivote? El pivote es el coeficiente que se encuentra entre la intersección de la columna pivote y la fila pivote, o de la variable entrante y de la variable saliente. ¿Qué condiciones o qué parámetros debemos tomar en cuenta para preparar un modelo de este método? Primeramente, el objetivo consistirá en maximizar o minimizar el valor de la función objetivo.
ya sea que el problema nos pida incrementar una ganancia o reducir costos o reducir pérdidas respectivamente. Luego tenemos que las restricciones deben ser ecuaciones de igualdad o identidades matemáticas. En nuestra forma normal, nuestro problema nos va a presentar inecuaciones. Luego tenemos que transformarlo a forma canónica o a la forma estándar del modelo y debemos transformarla igualando a cero. Eso lo vamos a ir viendo más adelante en un ejercicio. Luego tenemos que todas las variables x sub i deben tener un valor positivo o nulo. Esto es una condición de no negatividad. Los términos independientes de cada ecuación deben no ser negativos. Y por último tenemos que hay que adaptar el problema modelado a la forma estándar para poder aplicarlo en el algoritmo simple y poder sustituir todos esos valores en una tabla para poder operarlos y poder obtener la solución que necesitamos. Entramos a la parte de la resolución de ejercicios. Comencemos con el primero. El primer ejercicio nos dice hallar la resolución máxima de z máximo es igual de 10x sub 1 más 20x sub 2 bajo las restricciones de la primera restricción es 4x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual a 20. Segunda restricción, 8x menos 1 más 8x sub 2 menor o igual a 20. Y nuestra tercera restricción nos dice 2x sub 2 menor o igual a 10, donde nuestras variables x sub 1 y x sub 2 son mayores o igual a 0. ¿Cuál es el primer paso para esto? Debemos transformar nuestra fórmula objetivo a una forma canónica, al igual que nuestras restricciones. Luego, primero comenzamos con nuestra función objetivo. Esta función objetivo hay que igualarla a 0. ¿Qué debemos hacer? Tomamos nuestros términos x sub 1 y x sub 2 y los trasladamos al lado izquierdo de la igualdad. Nos quedaría entonces z menos 10x sub 1 menos 20x sub 2, a la cual le vamos a sumar tres variables de holgura, las cuales voy a explicar un poco más adelante, pero hay que agregarlas acá, y esto lo vamos a igualar a 0. Ya les voy a explicar por qué esto está, por qué son 3 y por qué tienen un coeficiente de 0. Luego vamos con las restricciones. Estas restricciones también deben transformarse a una forma canónica y deben transformarse en ecuaciones. ¿De qué manera? Las igualamos, hacemos una igualdad acá y luego le sumamos una variable de holgura. Si se dan cuenta, cada restricción tiene una variable de holgura con un subíndice distinto, porque son tres variables de holgura distintas, las cuales tienen un valor distinto que desconocemos, pero que hacen que nuestra ecuación tenga un equilibrio y sea igual de ambos lados. Como son tres variables de holgura, entonces estas tres variables de holgura se las sumamos también a la fórmula objetivo con índice sub 0. Luego que tenemos esta forma canónica, transformamos estos valores y los pasamos a la forma estándar para poder trabajarlos en la tabla. ¿De qué manera transformamos esto? Estos espacios en blanco que están acá, hay que rellenarlos de igual manera con variables de holgura con coeficiente sub 0, como lo podemos observar acá. En esta línea, igual le agregué una variable de holgura S2, pero con coeficiente 0, y una variable de holgura S sub
3 con coeficiente 0, al igual que en la segunda línea, rellenando espacios, básicamente. En la parte de abajo coloqué la fórmula objetivo y le coloqué también sus variables de holgura paralelamente. ¿Por qué le agregué 0z a esto? Porque en la tabla z va a existir, pero no hay valores de z. Pero estos valores también son parte de un relleno en la tabla. Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina y ustedes se van a dar cuenta. Vamos a construir esta tabla donde de columnas vamos a tener z de la función objetivo, vamos a tener la variable x sub 1, variable x sub 2, variables de holgura S1, S2 y S3 y nuestro resultado de nuestra variable básica. Para la columna tendremos variable de holgura S1, variable de holgura S2, variable de holgura S3 y el valor de z. Paralelamente, todos estos valores los vamos a colocar en la tabla respetando los signos, ya sea que este sea negativo, este sea positivo. Y los suplantamos acá. Si se dan cuenta, rellenamos acá los datos y ven que hacen falta los ceros para colocarlos acá. ¿Cuál es el primer paso para operar esta tabla? Encontrar números negativos en la función objetivo. Si se encuentran números negativos en la función objetivo, hay que buscar el mayor de sus menores, correspondiente a la recta numérica. Nuestro mayor valor de los números negativos es este que está acá. Por lo tanto, esta se va a convertir en nuestra variable entrante. Con ella vamos a trabajar y paralelamente su columna va a ser su columna pivote. Luego que prosigue, debemos hallar la prueba de la razón. ¿Y cómo se obtiene la prueba de la razón? Dividiendo el resultado de la variable básica entre el coeficiente correspondiente de la columna pivote. En este caso, para S1 se divide 20 entre 2. Esto nos resulta 10. Para S2 se divide 20 entre 8 y esto nos da 2.5. Para S3, 10 entre 2 nos da 5. Debemos hallar para nuestra variable saliente el menor valor de los positivos de la prueba de la razón, que es este que está acá. Por lo tanto, paralelamente conseguimos nuestra fila pivote. Luego, para hallar nuestro pivote solo debemos tomar el valor que intersecta la columna pivote con la fila pivote. Tenemos este elemento que está acá, que es 8. Y este vendría siendo nuestro pivote, que vendríamos a utilizar para llenar los datos de la siguiente tabla. Construimos la nueva tabla de la siguiente manera. Vamos a sustituir la variable básica que teníamos de la columna pivote y la suplantamos acá en la fila. Ya esto dejaría de ser S2 y ya sería X2. Nuestro pivote tenemos que hacerlo 1 para poder seguir trabajándolo. ¿Y cómo hacemos que este pivote sea 1? Dividiendo toda la fila pivote entre 8. Si nos damos cuenta, todos esos valores divididos entre 8 nos dan estos valores y nuestro pivote nos da 1. Debemos volver
a llenar esta tabla con valores nuevos que no pueden ser iguales a los valores anteriores. ¿De qué manera llenamos esta tabla con valores nuevos? Tenemos la siguiente fórmula, donde la fila anterior se resta con la multiplicación del coeficiente de la columna pivote por la multiplicación de la fila pivote. Vamos a ir trabajando por partes y comencemos con la fila S1 de la restricción S1. Para S1 tenemos la fila anterior. Esto corresponde a la fila anterior. Estos son los valores de la restricción S1 en la tabla anterior. Y les restamos la siguiente multiplicación. El coeficiente de la columna pivote correspondiente por la fila, los datos de la fila pivote, que son estos que tenemos acá. Hacemos la siguiente operación y obtenemos los valores. Estos valores van a ser los nuevos valores que le vamos a agregar a la fila de S1. Luego para S3, tomamos la fila anterior de S3 y lo restamos por la multiplicación del coeficiente correspondiente de la columna pivote y lo multiplicamos por la fila pivote. Hacemos las respectivas operaciones y estos valores los sustituimos en la fila de S3. Luego para la función objetivo Z tenemos la fila anterior de Z y le restamos la multiplicación del coeficiente de la columna pivote correspondiente, que es menos 20, y lo multiplicamos por la fila pivote. Hacemos las operaciones y los nuevos valores los sustituimos en la fila de la función objetivo. Debemos comprobar si en la fila de Z existen valores negativos. Para comprobar si debemos volver a realizar una iteración. Como podemos observar, no se encuentran valores negativos en la función objetivo. ¿Qué podemos decir entonces? Que la solución óptima fue encontrada, donde podemos concluir que el valor de Z es igual a 50, el valor de x1 es 15, el valor de x2 es 5 medios y el valor de x3 es 5. Para hacer una comprobación, sustituimos en la función objetivo base, donde recordemos que era 10x1 más 10x2. Sustituimos los valores. ¿Por qué colocamos acá 0? Porque x1 no existe en esta tabla, en las filas. Entonces, solo nos bastaría con sustituir el valor de 5 medios de x2, que sería 2.5, y sustituirlo en la ecuación. Si resolvemos esto, 10 por 0 es 0, y 20 por 2.5 da 50. Y con esto concluimos el primer ejercicio. El segundo ejercicio nos dice hallar la solución máxima de z máximo, que es igual a 7x1 más 4x2, bajo las restricciones de 2x1 más 2x2 menor o igual a 20, x1 más x2 menor o igual a 18, x1 menor o igual a 8, donde
las variables x sub 1 y x sub 2 son mayores a 0. Como en el ejercicio anterior ya les había explicado, debemos transformar nuestra función objetivo y nuestras restricciones a una forma canónica, en donde debemos igualar la función objetivo a 0 y agregarle las variables de holgura correspondientes. Acá nos quedaría z es igual a 7x sub 1 menos 4x sub 2 más las tres variables de holguras con coeficiente 0 es igual a 0. Para las restricciones, igualamos a 0 y le sumamos a cada una variable de holgura, la cual desconocemos su valor, pero estas hacen que la ecuación sea equilibrada y tenga el mismo valor en ambos lados. En los espacios en blanco colocamos el resto de las variables de holgura o las variables básicas con coeficiente 0, como podemos observar en la forma estándar para el método simplex. Colocamos la función objetivo y colocamos las restricciones rellenando los espacios con variables de holgura con coeficientes 0. Acá por lo menos S1 más las variables de holgura que corresponden con el índice, perdón, con el coeficiente 0 igual acá. Acá, como x2 no existe, también se coloca, pero con coeficiente 0. Estos valores van a ser sustituidos en la tabla que vamos a llenar a continuación. Tenemos esta tabla donde tenemos el valor de la función objetivo, variable x1, variable x2, variables de holgura S1, S2 y S3 y el resultado de la variable básica. Y para las filas tenemos variable de función objetivo y variables de holgura S1, S2 y S3. Sustituimos los valores anteriores de la forma estándar en la tabla de la siguiente manera, respetando los signos algebraicos de negatividad y positividad. Lo primero que nos piden es verificar si hay valores negativos en la función objetivo. Encontramos 2 y debemos tomar el valor mayor de los negativos, que es este que está acá, y por lo tanto esta es nuestra variable entrante. Paralela a ella tomamos toda la columna y esta pasa a ser nuestra columna pivote. Como siguiente paso, realizamos la prueba de la razón, que resulta en la división del resultado de la variable básica entre el coeficiente de la columna pivote correspondiente. Realizamos las operaciones: 20 entre 2 es igual a 10, 18 entre 1 es igual a 18 y 8 entre 1 es igual a 8. Nos piden tomar la variable saliente, que es el número menor de los positivos de la prueba de la razón. Este es el menor, por lo tanto lo tomamos y paralela a ella obtenemos la fila pivote. Lo último que nos queda es hallar el pivote, que es la intersección entre la columna pivote y la fila pivote, el cual es el 1. Por lo tanto, este sería nuestro pivote a utilizar en la siguiente tabla a llenar. Tenemos la tabla y le colocamos los valores de
la fila pivote correspondiente, en donde se va a tomar la variable x1 y se va a suplantar en la fila pivote. Entonces, en la siguiente tabla, ya ese 3 ya no está y forma parte, ya llega a ser parte x1. Luego, el siguiente paso es rellenar los valores con los nuevos valores. Hay otra fórmula que se puede utilizar para llenar los valores de la misma manera, donde tomamos la fila anterior y la sumamos con el coeficiente de la fila pivote correspondiente con signo contrario y lo multiplicamos por la fila pivote. Trabajaremos por parte empezando por la función objetivo. Tomamos la fila pivote y la multiplicamos por el signo contrario del coeficiente correspondiente. Si se pueden dar cuenta, acá tenemos menos 7, entonces debemos multiplicarlo por este coeficiente de signo contrario, el cual es 7. Entonces multiplicamos cada valor de la fila pivote por 7 y tenemos estos resultados. Luego, estos valores los vamos a sumar con la fila anterior de z, que son estos que están acá. Hacemos la respectiva operación y estos valores van a ser parte de esta fila. Estos son los nuevos valores de la fila de la función objetivo. Luego, para el segundo, tomamos el coeficiente de la fila pivote correspondiente de signo contrario, el cual es menos 2, y lo multiplicamos por la fila pivote. Tomamos estos valores y los sumamos a la fila anterior de ese 1. Realizamos la suma y tenemos estos valores, los cuales van a ser sustituidos en esta fila. Luego, para ese 2, tomamos el coeficiente de la fila pivote correspondiente con signo contrario y lo multiplicamos por la fila pivote. Tenemos los siguientes valores y luego los sumamos con la fila anterior de ese 2. Sumamos y los valores obtenidos los sustituimos en la fila. Y con esto ya tenemos nuevamente nuestra tabla completa. ¿Qué prosigue? Debemos verificar si la fila de la función objetivo contiene números negativos. Como se puede observar, tiene acá un menos 4. Entonces nos dice que debemos realizar una nueva operación realizando todos los procedimientos anteriores y se debe iterar hasta que esta fila no contenga valores negativos. Por lo tanto, debemos volver a hallar nuevos valores, nuevos pivotes y hacer las respectivas iteraciones hasta que esta fila solo tenga valores positivos. Continuamos. Este mismo valor, como es el único que tenemos acá, negativo, lo tomamos como variable saliente. Y correspondiente a ello tenemos nuestra fila pivote y realizamos de nuevo la prueba de la razón, en donde tomamos nuestros valores de los resultados de las filas correspondientes y dividimos 4 entre 1 da 4, 10 entre 1 da 10 y 8 entre 0 da una indeterminación. Tomamos el menor valor de los positivos y paralelo a ello tenemos nuestra fila pivote y de su intersección hallamos su pivote para poder utilizarlo en la siguiente tabla a llenar. Luego sustituimos el nuevo valor de en la nueva variable básica, en donde teníamos a ese 1 y
se supone que sea x2. Y vamos a dividir entre ese pivote todos los valores. Como es 1, nuestro pivote pasa de la misma manera. Proseguimos a llenar todos los datos de la nueva tabla. Tenemos que para z debemos multiplicar el coeficiente correspondiente por la fila pivote y luego lo sumamos con la fila anterior. Estos resultados los colocamos en la fila de la función objetivo. Para S2 tomamos la fila pivote y la multiplicamos por el coeficiente correspondiente de la fila pivote y lo sumamos con la fila anterior de S2. Realizamos la operación correspondiente y sustituimos los valores en la tabla. Luego, para x1, como el coeficiente pivote es igual a 0, la fila se copia exactamente igual a la anterior. Luego debemos verificar si hay valores negativos aún en la fila Z. Como se puede observar, todavía existe un valor negativo. Eso quiere decir que debemos realizar una nueva iteración hasta que no encontremos valores positivos, hasta que no encontremos valores negativos en la fila de la función objetivo. Tomamos este valor y lo convertimos en nuestra variable entrante. Tenemos nuestra columna pivote, realizamos la prueba de la razón, donde dividimos los resultados de los valores entre los coeficientes de la columna pivote y realizamos las operaciones correspondientes, las cuales son 4 entre menos 2 nos da menos 2, 6 entre 1 da 6 y 8 entre 1 da 8. Tomamos el valor menor de los positivos y correspondiente a ello tenemos nuestra fila pivote y en su intersección hallamos nuestro nuevo pivote para trabajarlo en la siguiente tabla. Ahora nuestra variable básica S2 se convierte en S3 y nos piden dividir toda la fila pivote entre 1. Toda nuestra fila pivote pasa de la misma manera, ya que entre 1 queda igual. Luego proseguimos a llenar todos los valores de la tabla. Tomamos para Z la fila pivote y la multiplicamos por el coeficiente correspondiente y lo sumamos con la fila anterior de Z. Sumamos y nuestros valores obtenidos los sustituimos en la fila de Z. Para x2 tomamos la fila pivote y la multiplicamos por el coeficiente de la fila pivote y la sumamos con la fila anterior de x2. Nuestro resultado lo sustituimos en la fila de x2 y para x1 tomamos nuestra fila pivote y la multiplicamos por el coeficiente del signo contrario de correspondiente a x1 y lo sumamos con la fila anterior. Los resultados de la operación los colocamos en la fila de x1. Luego volvemos a hacer esta comprobación si en la fila de la función objetivo existen valores negativos y como nos podemos dar cuenta ya no existen valores negativos. Podemos concluir que ya hallamos nuestra solución óptima y las iteraciones terminan. Donde podemos decir que el valor de z es 78, el valor de x1 es igual a 2, el valor de x2 es igual a 16, el valor de S3 es igual a 6. El valor de S1 y S2, como no existen, son iguales a 0. Y podemos dar concluido
el segundo ejercicio. Antes de finalizar esta presentación, dejo algunos ejercicios propuestos para ser resueltos. El primero dice, dado el siguiente problema de programación lineal, donde hay que maximizar una función objetivo, como se muestra en la imagen, según sus ciertas restricciones, determinar la solución óptima evaluando la función objetivo en los puntos extremos del conjunto de restricciones y muestre que este método es válido en este problema. Y para el segundo ejercicio nos dicen resuelva el siguiente problema mediante el simplex tabular, donde nos piden maximizar esta función objetivo según las siguientes restricciones. Espero le haya sido de su agrado y espero que haya sido de muchísima ayuda esta presentación. Que tengan un buen día.